la participación de la arqueóloga Cintia Vidal, Rosita, su esposo aquí. Ellos son representantes o delegados en este momento, delegados o responsables, para darles un poco sobre conservación de piezas y algo más. Cintia, Rosita y el compañero son personas muy capaces. Ayer nos lo decía Adolfo, lo decía que el INA está en la mejor disposición de tener una buena acercamiento con nosotros. Y ellos vienen a platicar sobre conservación de piezas. No alarguemos más esto, te dejo los micrófonos y adelante. ¿Cuál de los tres? ¿Existe un lado? Sí, ándale. Vamos a iniciar. Si tienen un aplauso para ir nutridos, ¿no? Primero, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Como decía ya mi compañero Adolfo, afortunadamente vienen nuevos tiempos en el INA, sobre todo aquí en el INA Durango, que es porque nosotros venimos a representar. Y la idea justamente es estar súper en contacto con la gente de nuestros comunitarios, porque sabemos la función tan importante que tienen justamente dentro de sus localidades, dentro de sus comunidades. Entonces por eso venimos aquí con toda confianza. Al final de la plática, cualquier duda que tengan, con todo gusto las vamos a responder. ¿Sale? Por favor, empezamos. Bueno, aquí quiero comenzar con lo básico. Ayer Adolfo ya les habló un poco de los museos, su función, y aquí yo quiero retomar lo más importante que nosotros tenemos, que es urgente. Para empezar, el patrimonio, ya sea arqueológico, histórico, artístico, de nada nos sirve si nos lo quedamos nosotros los investigadores y no se difunde nada de los conocimientos. Entonces quise comenzar con esta fotografía justamente para recordar eso. ¿Para qué sirven los museos comunitarios? Los museos comunitarios son los depositarios y guardianes del patrimonio cultural tangible de su comunidad. Es una responsabilidad muy fuerte que cada uno de ustedes ha adquirido por gusto propio. Pero bueno, al tener justamente esta función de ser un depositario y guardián del patrimonio de su localidad, como dice Spider-Man, tiene una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Un poder tiene una gran responsabilidad. Entonces, justo de lo que yo les voy a hablar es de la serie de responsabilidades que hay que tener una vez que ustedes ya conformaron una colección porque se encontraron piezas en su comunidad. La que sigue, por favor. Lo primero es que al tener un museo comunitario, lo más importante, antes de que ustedes siquiera piensen en exhibir piezas, lo más importante es saber cuántas piezas tienen. Y viene la siguiente pregunta: ¿para qué vamos a registrar las colecciones si ya están dentro de la comunidad? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Y aquí vienen las respuestas. En primer caso, es para evitar problemas legales. En caso de que fuera una sola persona que tuviera piezas, pueden tener problemas legales si alguien se llegara a enterar. Y alguien me refiero a gente de la Federación, del Ejército. Esto puede llevar a una cárcel hasta por 10 años y puede llegar a serie de multas por no tener estas piezas registradas, porque como casi todos ustedes saben, son patrimonio de la nación. Las piezas, ya sea arqueológicas por determinación de ley, no tienen un valor. Tienen un valor histórico, pero no tienen un valor monetario. Entonces, todo eso es patrimonio de todos los mexicanos, particularmente de la comunidad en donde se encontraron. Entonces, por eso es que las tenemos que registrar. Ese sería el primer punto. La segunda razón, para tener un control de bienes que tenemos bajo custodia. Como se ha dicho en muchos lugares, nadie puede cuidar lo que no conoce. Entonces, al momento en que ustedes hacen un registro, saben cuántas piezas tiene su museo y ahora sí la pueden cuidar. Porque la gente que registra sus piezas se convierte en el custodio oficial de esas piezas y eso tiene una repercusión legal. Los museos comunitarios, una vez que registran sus colecciones, no pueden disminuir este número de piezas que ya registraron. Sí puede aumentar, porque es una realidad que en cualquier comunidad, ustedes donde le rasquen,
ya sea que alguien ande en el campo, se va a encontrar piezas. Entonces, lo ideal es que esas piezas formen parte de la colección de la comunidad. Entonces, sí puede aumentar la colección, pero no puede disminuir, ¿sale? Por otro lado, ¿para qué nos sirve registrar las piezas arqueológicas? Para apoyar a la investigación arqueológica regional. Es una realidad que, como les decía, nosotros en el instituto somos literalmente dos gatos. Hace rato platicaba con Rosy y, por ejemplo, nosotros aquí en el Centro Lina Durango, de arqueólogos somos dos para todo el estado. O sea, nos encargamos de la arqueología de todo el estado. Entonces, aquí de lo que se trata y de este acercamiento que yo les comento es que justamente ustedes, como responsables de museos, se conviertan en nuestros ojos, se conviertan, igual y no legalmente, pero siendo un organismo que nos ayude a velar por el patrimonio en sus propias comunidades. Entonces, si ustedes tienen registrada su colección, nosotros, a partir de ahí, es que podemos conocer cómo es que fueron las culturas que habitaron en cada una de sus comunidades. Tengo un ejemplo concreto. Hay un señor en Culiacán que es conocido como el Chino Billetero. Este señor, él es un particular, no es un museo comunitario, tiene más de 34,000 piezas arqueológicas. Este señor sí se dedicó a saquear. Yo sé que esa palabra es como con pincitas, ¿no? Pero este señor sí era un saqueador porque iba y le compraba a la gente de todos lados o le daba cocas a cambio de piezas. Bueno, todavía. Bueno, el caso es que, por ejemplo, con él, o sea, por un lado está feo porque hizo un saqueo tremendo de la sierra de Durango, de Sinaloa. No obstante, si no fuera por su colección, como no ha habido casi investigaciones arqueológicas ahí, nosotros no sabríamos nada de la región. O sea, entonces es un sí y un no, ¿sale? Sobre todo en específico en personas que son saqueadoras profesionales. Los museos a nosotros nos sirven, en el caso, en áreas donde no se han hecho investigaciones, en comenzar a saber por dónde le podemos entrar. Porque estas piezas nos dan una idea de cómo fue la gente del pasado de esa comunidad, ¿sale? Sí. Bueno, entonces aquí de lo que les quiero hablar es que justamente ustedes lo que tienen en la mayoría de sus museos son monumentos muebles. Hay dos tipos de monumentos, inmuebles y muebles, que por su propio nombre quiere decir inmueble sería como este espacio, es un inmueble, un edificio, algo que no se puede mover. Los monumentos muebles son como los que están en sus colecciones, que es algo que se puede mover. Aquí, por ejemplo, Rosy y yo nos dedicamos casi siempre a los monumentos muebles, pero si ustedes encuentran una pirámide, digamos como el Calón, no sé si ustedes los de Sinaloa lo conocen, ¿no? O la pirámide de la Ferrería, o el sitio de la Atalaya, ese ya es un monumento inmueble porque es una construcción. Bueno, aquí a lo que quiero llegar es que justamente para tratar de quitar esta idea de lo del saqueo, de los museos, como les decía, normalmente nosotros lo que tratamos es que las piezas arqueológicas, o sea, los monumentos muebles, no se quiten de su lugar. Al momento en que alguien va y se lleva una pieza, ya no entendemos de qué se trató el asunto. Por ejemplo, aquí tenemos una excavación. Estos son restos óseos, es un entierro. Y por decir, si tenemos aquí ollas, alguien va y se la lleva, cuando nosotros llegamos y encontramos los huesos, vamos a decir, pues estaban los huesos solos. Pero ¿qué tal que esa olla es la clave para poder identificar qué era lo que significaban estos entierros? O sea, si se empiezan a llevar las piezas, ya no vamos a saber cuál era la función de ese espacio. Entonces, esa es la importancia también de nuestra relación, para que en caso de que ustedes en sus comunidades se encuentren hallazgos de este estilo, o del que sea, pero que ustedes vean que sí, no son nada más de parcatitos, sino que puede ser algo ya más grande, echen el ojo y nos echen el grito a nosotros, ¿sale? Por eso les digo que ustedes se convierten en el organismo que nos puede ayudar a hacer la investigación. Sí, podemos dejar las preguntas para el final. Bueno, sí. Sí, allá en Sinaloa es muy común. Bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, después de esto de que ustedes ya digamos, viene el proceso, hasta aquí ya les expliqué más o menos nosotros qué hacemos como institución. Entonces les decía, es muy importante que ustedes como museos registren sus colecciones, y ya les dije cuáles son los puntos, ¿no? Punto número 1, para no tener problemas legales. Punto número 2, para saber cuántas piezas tienen ustedes y que no se les vayan a perder. Justamente ustedes todo el tiempo tienen que estar tratando de hacer inventarios y ver que sus piezas, sobre todo, no haya disminuido
su colección, más que aumentar, que no haya disminuido. En caso de que su colección ya haya aumentado, pueden solicitar a su INA de confianza que les haga, que les dé seguimiento a su registro y que ya se puede solicitar ampliar su colección, ¿sale? Pero les digo, ampliar la colección tiene que ser casi sobre todo por hallazgos fortuitos, porque alguien va caminando y se le encuentra. No que vayan ustedes a hacer una expedición y dicen, ¡ay, aquí me gustó! Y empiecen a hacer hoyos y sacar piedras. Eso, tache. En caso de que se encuentren algo así, vayan con nosotros y nosotros vamos con ustedes al sitio y hacemos el registro y ya programamos cuándo se pudiera hacer la investigación, ¿sale? Bueno, aquí les digo, no, todavía la tengo. Aquí les digo, entonces, el procedimiento de registro es, si ustedes no tienen sus piezas registradas, es ir con su INA de confianza y decirles, necesito un registro de piezas arqueológicas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Punto número 1, el registro es gratuito. Todo el mundo puede solicitar, ya sea ustedes como museos o un particular, puede solicitar el registro de sus piezas. Entonces, ustedes hacen la solicitud con nosotros. Nosotros, a su vez, dependemos de la Subdirección de Registro de Monumentos Muebles en INA Central. Ellos nos asignan un número para su colección y ya entonces nosotros vamos con ustedes. Agendamos una visita a su museo, colocamos todas las piezas en mesa, les tomamos fotografías, les colocamos un número. Esta es otra cuestión muy importante, cómo deben de mantener las piezas. Para que nosotros podamos hacer un registro, una cosa muy importante, no deben de tener las piezas pegadas. Las piezas tienen que estar de una manera en que se puedan manipular, pero pegadas en papel, en unicel o lo que sea, tache. Aunque se vean muy bonitas, eso va a afectar a sus piezas. Pero ya más adelante Rosy les va a platicar de eso. Entonces tienen que tener sus piezas de tal manera en que se puedan manipular fácilmente. Y les digo, ellos nos dan un número de su colección. Por decir, si usted hace un registro y le tocó el número 1300, todas sus piezas nosotros los vamos a marcar con PJ, que quiere decir persona jurídica, y ya el número 1300 y después un número consecutivo de piezas. Si usted tiene 50 piezas, van a decir PJ 1301, PJ 1302 y así hasta el 50, ¿sale? Entonces, acuérdense, se les va a asignar un número de registro y ustedes se van a enterar de cuántas piezas tuvieron hasta el final de que se acabe de hacer el registro. Y bueno, aquí les pongo unas fotografías justamente nosotros haciendo este trabajo de registro de piezas. Y como les digo, las piezas tienen que estar en buenas condiciones y ya nosotros poco a poco vamos y hacemos el registro. Aquí, por ejemplo, fue un proceso que hicimos una mesa de registro una vez en Escuinapa y allá la gente se acercó con nosotros para decirnos, yo tengo piezas, yo tengo colecciones, y nosotros hicimos su inscripción. Mucha gente muchas veces tiene miedo de hacer esto porque cree que la van a meter a la cárcel y pues para nada. No se le quitan sus piezas, el INA no va a venir y se las va a llevar. Al contrario, como les decía, somos dos gatos y no tenemos espacio con nosotros. Entonces realmente a nosotros nos ayuda porque ustedes, las comunidades, se vuelven en los depositarios de las piezas. La que sigue, por favor. Estas fotografías también son parte del proceso de registro, que como les decía, por ejemplo, aquí se ve un compañero que está marcando las piezas, aquí yo también le estoy marcando las piezas, y aquí cuando estuvimos haciendo registros, tanto a particulares como en museos comunitarios. Este es el museo de Chamela en el Rosario, por ejemplo. La que sigue, por favor. Y bueno, como les decía, ya al final de que se termine este registro, que es un proceso gratuito, todo esto se sube a internet. Nosotros lo tenemos que subir al registro único de monumentos y piezas arqueológicas. Entonces, en este sistema queda como una especie de ficha, en donde nos dice, este es el folio real de su pieza, quién la capturó, quién la revisó, porque alguien más en México tiene que revisar lo que nosotros hacemos, cuándo se validó y si es un solo objeto, o hay veces en que muchos objetos se parecen, como son las puntas, que pueden ser muchos iguales, se registran como un lote. Por ejemplo, tendrían el número 1300, pero ese 1300 puede estar formado por 5 puntas. Entonces sería 1300, uno de uno, 1300, uno de dos, y así hasta las 5 piezas, ¿sale? Y bueno, aquí la pregunta es, una vez que acabe el registro, ¿qué sucede? ¿A ustedes en qué les beneficia? Bueno, nosotros al momento en que estamos haciendo el registro,
les podemos dar la información sobre cada una de las piezas que estamos registrando. No obstante, al ser ustedes museos comunitarios, me imagino que quieren tener la información puntual de cada pieza. Eso sí tiene un costo, no la información, sino la impresión, porque no la hacemos nosotros. El INAH a nivel federal, si ustedes lo solicitan, les pueden mandar unas cédulas. Eso tiene más o menos un costo de 10 pesos por cédula. Entonces ahí se les envía ya impresa cuántas piezas tiene, a qué cronología pertenece cada una, qué dimensiones tiene, y es información muy básica realmente. Pero eso les puede ayudar a ustedes a tener un muy buen control de su colección. Y bueno, aquí en cuanto a conservación preventiva, lo que les quiero decir ya para terminar es que siempre hagan inventarios de su colección. O sea, todo el tiempo estén monitoreando que las colecciones no hayan disminuido, porque de veras sí tiene implicaciones legales. Recientemente tuvimos aquí un caso del Museo de Jijimes, en donde se reintegró a la nación su colección, pero no está completa. Entonces le faltan un chorro de piezas y sí va a haber las consecuencias legales. Entonces, el hecho de tener un museo comunitario, de ser responsable de las piezas arqueológicas, no es cualquier cosa, es una responsabilidad fuerte. El hacer un registro es como hacer el acta de nacimiento de una persona. Una vez que tú la das de alta, pues ya te fregaste, ya lo tienes que cuidar. Y bueno, aquí le doy paso a Rosy, como les digo, cualquier duda al término de la exposición, con toda confianza. Y bueno, ya para terminar, ahora sí, pues todo esto de las piezas arqueológicas, porque uno podría decir, nomás están cumpliendo su tarea, ¿no? De registrar, de dar de alta, pero ya aquí les quise poner un ejemplo de que justamente el registro nos lleva a un aspecto de investigación. Este, por ejemplo, es un mapa que presentamos en el Southwest Symposium, que es el simposio del suroeste y norte de México, en los Estados Unidos, y pudimos hacer un trabajo de investigación gracias al conocimiento de piezas de museos comunitarios y de colecciones particulares. Esta es una pieza emblemática del Museo Tepeyolotl, y a partir de ahí, conociendo unas piezas, de este lado tenemos piezas de Durango y de este lado tenemos piezas de Sinaloa, es que pudimos hacer una investigación de cómo fue la interacción en la época prehispánica, y que la sierra no era una barrera entre las culturas que vivían de un lado y otro de la sierra. Entonces, por eso les digo, los museos comunitarios son depositarios y de la identidad de su comunidad, pero también nos pueden ayudar a la investigación, porque si no tuviéramos estas piezas, no podríamos hacer esas aseveraciones, ¿sale? Bueno, ahora sí, perdón. Buenos días. De antemano me disculpo, no estoy muy bien de la voz, pero espero que se entienda todo el tema que yo les voy a impartir. Mi nombre es Rosa María Ortiz, soy licenciada en Restauración de Bienes Culturales, y yo les voy a hablar un poquito sobre la conservación física, material de las piezas que se encuentran dentro de los museos generalmente. Primero quiero preguntar, ¿alguien sabe cuáles son los 3 enemigos de las piezas, de los bienes culturales? Lo que más deterioran las piezas son 3 principales. ¿Alguien puede decirme? Humedad es una. ¿Perdón? Parásitos, termitas. Las termitas, de ahí me voy a ir. Estos 3 enemigos son los que provocan todos los demás daños, entre ellos la infestación de insectos. Ahorita vamos a hablar de muchas otras cosas. Pero las 3 palabras clave que nosotros debemos tener controlado dentro de un museo, dentro de un recinto, o incluso en colecciones que nosotros tengamos en nuestra casa, son la humedad, el calor y la luz. Esos 3 elementos son la consecuencia de todo lo que puede ocurrir con nuestras piezas: cerámica, piedra, porque a veces pensamos que la piedra no se deteriora, que la piedra va a estar ahí para siempre, pero también se daña mucho. Metales y sobre todo material orgánico, plumas, ropajes, pues la vestimenta, que muchas veces es lo que nosotros exponemos también. Todos estos elementos se deterioran por esos 3 simples elementos, que combinados ya son terribles. Pero lo bueno, la buena noticia es que nosotros podemos pues manejar estos elementos dentro de nuestro museo, dentro de un recinto. Podemos utilizar ciertos trucos, ciertos tips para que esto no ocurra. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Quizá para muchos de ustedes
Ya es un tanto repetitivo porque han estado en un museo por tantos años, pero yo espero que la información les sirva de complemento. Entonces, bueno, empezamos. Para iniciar nosotros a saber por qué se deterioran nuestras piezas, primero tenemos que tener identificado de qué están hechas nuestras colecciones. Es muy importante hacer la división entre todo lo que es orgánico, todo lo que tiene una vida útil, un textil hecho de a veces calaveritas de azúcar, todo lo que es orgánico y que es lo más sensible, documentos, mapas, pergaminos, todo lo que está hecho de cuero, todo esto es lo más vulnerable y lo más sensible a los tres elementos que les platiqué. Los elementos inorgánicos, pues bueno, ya es todo lo que se ha hecho de piedra, de hierro, de cerámica. Es un poquito más aguantador, pero pues también tenemos que tener ciertas precauciones al momento de su exposición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al momento de abrir nuestro museo, nuestra sala de exposiciones, ¿qué tengo de elementos orgánicos? Tengo un archivo, tengo documentos, y ¿qué tengo de que sea inorgánico, que aguanta un poquito más, que puedo tenerlo en un espacio mucho menos controlado? Ese es el primer paso de todos. Después de esto, tenemos que estudiar el contexto medioambiental. Yo sé que ustedes vienen de muchos lugares diferentes, algunos lugares son más calurosos y húmedos, otros son más secos, algunos hace mucho frío en invierno, y aquí empiezo yo a hablar sobre la importancia de que un ambiente en el museo sea constante. Quizá no podemos hacer que un museo en Sinaloa esté siempre a los maravillosos 16 grados centígrados, no hay documentos, pues es muy difícil y es caro. Pero en este caso lo importante es que la temperatura del espacio fresco en el interior siempre sea constante, que no haya cambios de temperatura, que un día haya 36 grados centígrados y en la noche ya estamos a 12. Eso deteriora mucho más los objetos que una temperatura que, si bien es un poco alta, pues tiende a ser constante. Entonces tenemos que estudiar nuestros espacios, por dónde entra la luz, por dónde entra el calor, qué ventanas sería importante tapar para disminuir esa sensación de que estamos como en un sauna. Eso es muy, muy peligroso. O de donde hay goteras, si llueve mucho o si es muy seco y entra la tierra. Todo esto tenemos que tenerlo anotado en el espacio en el que vamos a hacer nuestro museo. Así podemos hacer un programa de qué atender antes de poner las piezas en exposición. Pues bueno, el inmueble yo creo que es lo más importante para la conservación de las piezas, más incluso que cualquier cosa que nosotros podamos hacer directamente sobre una obra. En este caso, pues de lo que les comentaba, tenemos que identificar todos los riesgos que existen en el inmueble, ponerles atención primero. Decimos, bueno, una colección será bien conservada si el inmueble está bien conservado. Esto se obtiene pues generalmente con mantenimiento general, hacer la impermeabilización anual, estar checando lo que les comentaba, las goteras, las ventanas, la luz del sol. Sobre todo cuando tienen una luz natural es muy bueno, pero siempre es importante que no sean los rayos de sol directos sobre las piezas. Eso es muy peligroso y muy riesgoso para cualquier tipo de material. Ahora lo que hablábamos, el agua y la temperatura, combinado puede ser un caldo para esos microorganismos, insectos y todo lo que no queremos que ataque a nuestras colecciones. Entonces, simplemente tenemos que mantener el lugar seco, siempre estar midiendo la temperatura. Por ahí, si tienen oportunidad de tener un pequeño termohigrómetro que esté midiendo los niveles de agua, exactamente, a veces el celular es muy útil ya para eso. Y simplemente estar checando que sea constante, que no sea demasiado. Y también estar revisando las colecciones, que si ya les salió por ahí un colorcito verde que antes no tenía, o generalmente los colores chillantes son indicación de que ahí hay un hongo que está activo y que tenemos que actuar. En este caso, ya tengo un libro, ya tiene hongos, ¿qué hago? Bueno, pues con toda confianza pueden acudir por asesoría centroína. Nosotros nos podemos trasladar al lugar y podemos asesorarlos de qué manera hacer las fumigaciones, las limpiezas, que se hace seguro no solo para las piezas, sino para ustedes mismos. Justamente lo que yo tengo hoy es una alergia que yo tengo por conservación de documentos y por falta de cuidado, porque uno ya se confía con el tiempo, ¿verdad? Pero tienen que evitar esto, también piensen en su propia seguridad, y si tenemos piezas que son orgánicas, textiles, todo esto, tengan primero en cuenta la seguridad de ustedes, claro, de los visitantes y de las piezas. Entonces, en el momento en que empezamos a ver
aquí está pasando algo, hay hongos, hay termitas, hay insectos, hay incluso cucarachas, por favor solicítenos asesoría y vamos a diseñar el mejor plan de fumigación o control de plaga que haya para el museo y para el tipo de colección que ustedes tengan. En cuanto a la temperatura, pues es lo que les comentaba, muchos queremos que nuestros museos sean frescos, muchas veces no es posible, simplemente permitir que esta temperatura sea constante. No, pero que una sala en determinado año el cambio de clima es muy constante. Bueno, en este caso es simplemente identificar las piezas que quizá no están en buen estado de conservación y ponerlas un ratito en cuarentena, un ratito almacenadas en lo que este cambio brusco de temperatura o ola de calor pasa para mantenerlas resguardadas, conservadas de algún fenómeno climático que ustedes puedan tener. Siempre es útil tener pues, ventiladores, si no hay dinero para aire acondicionado, tener ventiladores, tener fuentes naturales de que el aire pase, de que el viento que no esté encerrado, eso es lo más importante, porque en un lugar encerrado con calor llega la humedad y entonces ya tenemos 2 de los 3 factores más dañinos para las obras de arte o para las piezas arqueológicas. Bueno, la luz, lo que les comentaba, es bueno tener una conexión con luz natural cuando es piedra, cuando es algo mineral, es lo ideal, pero cuando son objetos orgánicos es mejor tener luz artificial, ya me estoy adelantando un poquito con las diapositivas, y siempre que sea luz fría. Nunca usar luz de tungsteno o que irradie demasiado calor, porque esto va a acabar con nuestros documentos o con el hueso o con las plumas o con los textiles en poquitos años. Entonces, cuando ya identificamos, bueno, lo orgánico va a ir en esta sala oscura que tiene iluminación artificial y solo se va a encender la luz cuando haya visitantes. Se van los visitantes, apagar la luz. Y en esta otra sala tenemos cerámica, tenemos piedra, tenemos algunas llaves antiguas, bueno, ahí puede haber luz natural, pero siempre evitando los rayos directos del sol. ¿Alguien sabe decirme por qué estos rayos directos del sol son tan dañinos? ¿Nadie? Bueno, la razón de esto son por lo mismo que nosotros evitamos la luz del sol directa, por los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta envejecen todo de manera muy rápida y esta también es una razón, nota al pie de página, por la que evitamos que los turistas tomen fotos con flash. El flash es muchísima luz ultravioleta en una pieza, la deteriora muchísimo. El equivalente de una fotografía con flash en una pintura es haberla dejado media hora al sol directo de la tarde. Entonces ahí más o menos nos damos una idea qué tanto se puede deteriorar los colores, los pigmentos, pues tenemos que evitar este tipo de daño. Bueno, ya me he ido mezclando un poquito con normas y recomendaciones generales, entonces voy a avanzar un poco, pero si estoy dejando algo de lado, sus preguntas son bienvenidas. Muy bien. Como les comentaba, había ciertos tips de control ambiental que no son tan costosos y que podemos aplicar cuando tenemos casos muy especiales. Por ejemplo, digamos que tenemos piezas de marfil o de hueso que son tan vulnerables al cambio de humedad y de temperatura, pero no tenemos dinero para un aire acondicionado muy padre o incluso un ventilador, o gasta mucha luz y en la noche el vigilante pues no va a estar checando que no haya un cortocircuito. No, podemos hacer pequeñas cosas que ayudan mucho a la pieza. Por ejemplo, si el ambiente está muy húmedo y ustedes notan que una pieza en una vitrina está condensándose y adentro hay esta humedad, incluso hay un poco de vapor en la vitrina, bueno, algo tan sencillo como una pequeña caja con arena, ahí en un rinconcito, a veces los turistas se sacan de onda, pero ahí en un rinconcito la caja de arena, esta arena va a absorber la humedad excesiva de la vitrina. Si bien no va a controlar la humedad en toda la sala, sí les va a proteger esa pieza especial que ustedes tienen ahí. A lo contrario, digamos que está muy seco el ambiente, estamos en una ola de calor, una sequía, y entonces esa pieza de hueso, esa pieza de marfil se está resquebrajando, se está resecando. Bueno, al revés de la arena ponemos un vaso con agua dentro de la vitrina, es suficiente para que dentro haya la humedad necesaria para que esa pieza se conserve. Entonces ustedes tienen que tener
bien el conocimiento del estado de conservación de esa pequeña pieza que tienen, que les importa mucho que esté expuesta, para saber qué microambiente pueden crear en la vitrina para que sea adecuado para ella. Pues lo que les comentaba de la iluminación, bueno, antes de eso, si tienen un poquito más de presupuesto en el museo, en vez de arena pueden utilizar gel sílice, que también absorbe muy bien la humedad, pues no se ve tan fea como una cajita de arena, pero esta se tiene que estar cambiando constantemente, aproximadamente cada 15 días, depende de la humedad del lugar. Siempre es bueno tener la ventilación adecuada, evitemos las vitrinas que son selladas al vacío. A veces pensamos que eso es lo que ayuda a que no le entre ningún contaminante, pero es al revés, no es totalmente vacío y adentro se hace un microclima que puede ser terrible para las piezas. Siempre es bueno tener un poco de ventilación natural dentro de la vitrina o las vitrinas. Pues lo que le comentaba, luz artificial fría, preferiblemente LED, ya si es un museo muy fresa, pues de fibra óptica estaría ideal, que no tenemos en nuestra casa, pero bueno. Y también pues la iluminación automática para espacios donde haya documentos o colecciones orgánicas. Lo que les comentaba, es preferible que esté oscuro la mayor parte del tiempo. Ok. Hablábamos de los agentes biológicos. Los agentes biológicos son principalmente por humedad, por calor y temperatura. Entonces debemos tener también cuidado con varias situaciones en el museo. Siempre se debe evitar introducir material infestado. Nos donaron una cómoda muy bonita que era de Francisco Villa, de la que queremos exponer. Antes de cualquier cosa, tenemos que ponerle en un cuarto libre de otros objetos y revisar si no tiene estos pequeños orificios de termita, si no tiene por ahí alguna mordida de ratón, porque posiblemente la plaga esté activa y está en el interior. Nosotros no la estamos viendo, pero está trabajando. Lo primero es ponerla sola, vámonos, y al día siguiente llegamos. Si hay un pequeño polvillo oscuro o claro debajo del mueble, nuestro ataque está activo y tenemos que correr al hilo para pedir que nos asesoren por una fumigación del mueble. Si ya duró ahí 48 horas el mueble, no hay polvillo, quizá hay orificios, pero no está generando este residuo, bueno, tuvo en algún momento un ataque de insectos, está inactivo, estamos seguros, podemos exponerlo junto con los otros objetos de las colecciones. Pero sí estarlo vigilando de que no se vaya a meter por ahí otro bichito, aproveche las galerías y empiece a comerse el mueble y que pueda infestar las otras colecciones. Es bueno tener un programa de limpieza, siempre estar aconsejando a las personas que hagan la limpieza del lugar, pues estas piezas no las muevan, pero bárrele bien aquí, sacúdele bien por acá, y siempre retirar el polvo. El polvo retiene humedad, y la humedad atrae un montón de deterioros. Cuando ustedes tienen un objeto que tiene infestación de insectos y van antes de ir a Lina, es bueno que si pueden recolectar uno de los bichos que están ahí, yo sé que es muy difícil, pero se ha llegado a dar el caso, recoger la mosquita o la larva o lo que sea, puede ayudar mucho para decir, es un ataque de hormiga carpintera, vamos a fumigar con este tipo de veneno, o es una termita, o son cucarachas, o ya podemos determinar qué tipo de plaga es, y así evitamos bastante tiempo en investigar con qué lo vamos a fumigar. También pues tenemos que inspeccionar todo el tiempo los objetos, todas las personas que estén involucradas en el museo pueden hacerlo. Creo que por aquí no lo puse, pero siempre es bien importante evitar que las personas entren con alimentos, pues no tanto porque vayan a ensuciar el piso o porque vayan a manchar la vitrina o el niño con los dedos de cheto ahí en el vidrio, no tanto por eso, sino porque estos alimentos que generalmente suelen dejar por allá en un rincón o ya se cayeron arriba de la tela o algo, atraen insectos y es muy difícil erradicarlos. Finalmente, pues fijarse que siempre las ventanas tengan mallas y empaques en puertas, no únicamente para robos, sino para evitar el ingreso de aves o de ratas o de animales ya ahí más grandes de la región. Y bueno, la fumigación la había puesto en negritas justamente por eso. No hagan la fumigación con las piezas presentes y si tienen dudas, no la hagan solos, porque muchas veces el fumigante puede causar el daño de las piezas, las cambia de color o retiene mucho el fumigante, lo que es el textil, el documento. Primero pregunten antes de hacer cualquier cosa, porque de fumigaciones de venenos hay una gran gama y es bueno escoger el ideal para cada caso diferente. Bueno, de las últimas cosas, ustedes ya lo saben, el almacenamiento es súper importante para la conservación de las piezas. Tratar
tratar de no encimar piezas, de no guardar documentos apilados unos con otros. Los documentos apilados pueden generar el famoso pececillo de plata, que le encanta estar apretadito entre las hojas, y al rato ya tenemos un montón de túneles y galerías entre documentos. Entonces, si tienen el espacio, y es preferible que lo tengan, pues tratar de tener los objetos almacenados separados, no encimar las cajas, evitar las cajas de cartón y preferir mejor cajas que no se vaya a comer el insecto, que al rato también va a estar comiéndose lo que haya dentro. Por último, pues bueno, antes de comentarles los datos, para mí hay un cuarto factor de deterioro muy importante, que son las malas intervenciones o las malas restauraciones. Muchas veces decimos, no, pues nosotros podemos pegar la pieza de cerámica y está en 1000 pedazos, pero la armamos, aquí está la cola loca, o aquí está el resistor 5000, o vamos a lavar este vestido antiguo pues con un poquito de cloro para que se blanquee. Todas estas intervenciones sobre los objetos le restan mucha vida útil y mucho de su valor histórico a las piezas. Siempre es preferible pues acudir a un restaurador profesional, sobre todo cuando los casos son muy extremos, pero también Centro INA estamos planeando hacer pequeños talleres para pequeñas restauraciones. Por ejemplo, si tienen casos de la cerámica rota, de cosas más sencillas, ustedes puedan atenderlo de manera adecuada. Esperamos pronto estarles anunciando en qué fechas van a ser estos pequeños talleres, pero cuando son casos importantes, sobre todo en pintura, en imágenes, en escultura, no duden en acudir con asesoría al Centro INA, ya sea que nosotros les digamos cómo hacerlo o podamos recomendar en dónde pueden hacerlo para que estas piezas se mantengan bonitas y históricamente originales y con todo el valor que mantienen y con toda la dignidad que deben tener. No sé si se vea bien, dejo mis teléfonos, la sección de arqueología, museos y exposiciones, y su servidora está en el área de conservación. Lo que les acabo de decir tan rápido y embarrado incluso está en un manual completo de recomendaciones de conservación para museos. La tengo en digital, es un documento extenso. Si alguno de ustedes se interesa en obtenerlo, por favor simplemente escríbame a correo electrónico y yo inmediatamente se los haré llegar. Incluso tiene algunas gráficas, valores de temperatura y otros tips que por aquí no me dio tiempo a darles. Pero por mi parte sería todo. Estoy a sus órdenes y cualquier pregunta bienvenida. Gracias. ¿Alguien que quiera formular algún comentario, una pregunta o algo? Tenemos tiempecito. Bueno, pues independientemente del reconocimiento que se les va a entregar, a todos se nos dio un morralito con una libretita ahí, que es muy importante no llevarnos nada más a recuerdo, sino empezar a llenarla con notas, no tanto de las preguntas, sino de la información, de con quién nos podemos contactar, con los demás compañeros nuevos. Hoy que yo veo esta información, agradezco a Ina Durango, sobre todo ahorita que Cintia intervino y yo dije, pues me va a hablar más de Durango y está haciendo más cosas de lo que han hecho y de lo que han detectado en Sinaloa. Sí, sobre todo el chino billetero. Y por eso dice chino billetero, hablamos de dinero. En caso, lo que ellos nos están ofreciendo realmente, muchos de nosotros lo hemos visto ya, nos han ofrecido talleres. Cuando el INA tenía un programa de museos comunitarios y nos ofreció bastante información y sobre todo el taller para poner en la arena, para poner el agua, para conservar o hacer limpieza, o el registro con la catalogación del PJ y el 1300, cosas así, ¿no? Y es importante que todos tomemos esas notas. La información que nos ofrecen es realmente súper importante, porque aunque nos digan no hagas esto, lo seguimos haciendo. Y se los digo porque somos seres humanos y cometemos muchos errores, pero en el caso de lo que comentaba hoy a INA Sinaloa, en INA Sinaloa, el instituto no ha trabajado como ha trabajado en el caso de Durango. Lo que me llama mucho la atención es que Durango casi es el doble de nuestro territorio y son solo 2 personas, ustedes las que están para todo el estado de Durango.
¿sí? Cuando hay mucho que hacer. Hoy, el INA Sinaloa, creo que ha contratado de manera, como dice contrato, temporal, a varios antropólogos. Tienen un grupo ya de antropólogos que es el que va a empezar a hacer el trabajo que solo ustedes dos en este caso lo pueden estar haciendo. Y a lo que yo me con esto también es con esta información, lo que nos decía ahorita, tache esto, tache lo otro, tache aquello. Todos hemos vivido también en el que nos hemos encontrado en diferentes lugares de las comunidades las piezas porque la lluvia deslavó el terreno y empiezan a salir las ollas o urnas funerarias, piezas que se encuentran ahí. Y voy nada más a mi estado, los demás no sé si les ha pasado, pero hemos ido al instituto. El instituto se pasó un día, 2 días, una semana, un mes, un año y no se presentaron. Entonces, si no lo hacemos los custodios de los museos comunitarios, otra gente llega, excava y saca, piensa que, como siempre hemos pensado, ¿verdad? A lo mejor debajo está la monedita, la bolsita, la moneda y los huesos que los sacan y los tiran. Eso pasa mucho. Entonces, yo ayer comentaba también al otro representante del INA que nos, bueno, me voy directo. Le dije yo, tengo 23 años y hasta hoy el instituto está haciendo lo que debió de haber hecho hace 23 años. Varios delegados los que estuvieron ahí y me tocó uno, y se los digo, lo corrieron de aquí de Durango, pero no lo enviaron, o sea, no lo pudieron correr del instituto, y se lo mando a Oaxaca, lo mando a otro lado, y eso fue lo que hicieron. Hicimos en el 2005 un evento de nuestro estado, estatal, donde hicimos el evento San Miguel Zapotitlán e invitamos al director de INA. Tenía poco que había salido de aquí de Durango, y dice, bueno, Durango antes tenía el doble de lo que tienen museos comunitarios y trabajábamos con el instituto. Entonces llega él allá y dice, pues encantado de la vida, hay que invitarlo para que nos ofrezca este tipo de información y sobre todo lo que podemos hacer nosotros con museos comunitarios. Y resulta que al señor lo estuvimos esperando, teníamos el auditorio lleno y sobre todo de alumnos también de la comunidad para que apoyaran precisamente a don José. Y resulta que lo esperamos 2 horas, estuvimos viendo cómo le hacíamos con los jóvenes que no pueden estar 10 minutos sentados en un espacio. Y resulta que cuando llegan, todavía llegan platicando con los compañeros que lo estamos esperando para presentarlo y entrarse. Y luego dice, no, es que nos paramos a comer en el camino porque había muy buena birria de borrego, que no sé qué, que panorama y bla, bla, bla. Y llega, y cuando ya entramos y lo presentamos, entonces se para y yo no estuvo al frente 10 minutos. En 5 minutos nos dijo que él no sabía absolutamente nada de museos comunitarios. ¿Sí? Lo que ustedes han hecho hoy, le dieron así una zarandeada a ese doctor. ¿Sí? Porque no es nada más tener un nivel muy alto a nivel profesional. Es mejor estar y ofrecer información así. Ellas, la verdad, un abrazo a nombre de todos los compañeros y la felicitación porque esta información es directa, no con muchos rodeos como hago yo y les cuento tantas historias. O sea, vamos directo a lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que llevarnos y utilizar. Muchas felicidades. Al igual que el registro de piezas para particulares que no están en un museo, restauración de piezas también para particulares lo pueden hacer, y de qué manera. La restauración de piezas tiene ahí varios caminos. El instituto originalmente, legalmente, solo se dedica a absorber los gastos de restauración de las piezas que pertenecen al INA.
Pero nosotros también ofrecemos, si ustedes no tienen un restaurador de cabecera o un conservador de cabecera, nosotros ofrecemos este pequeño convenio en el que el museo puede poner los materiales y nosotros podemos poner a las personas especializadas para que atiendan estas piezas. Otras personas simplemente dicen, bueno, mejor yo quiero acceder al padrón de restauradores que recomienda el INA, que son restauradores profesionales, con cédula profesional, con la carrera en restauración, y pues bueno, este restaurador ya les hará el presupuesto, el trabajo, pero la facilidad es que este restaurador particular se puede mover al museo e incluso hacer la restauración en el museo. De la otra manera, se tiene que donar el material y llevar la pieza al instituto para que ahí se haga la intervención. Pues a veces es un poquito tardado porque tenemos una fila de objetos de diferentes materiales para hacerla, pero al final lo mismo, la pieza regresa a su lugar del museo después de esta intervención. Entonces ustedes pueden acercarse ya sea a solicitar el padrón de restauradores profesionales particulares para hacer un pequeño proyecto in situ, o bien solicitar esta relación psicoadyuvante para nosotros poner los especialistas y ustedes los materiales de intervención. Existen cualquiera de las dos opciones. La tercera es lo que les comentaba, si son cosas sencillas, es solicitar la asesoría y ustedes poder hacer la restauración si el objeto tiene una solución fácil, no tan complicada de hacer, y entonces nos trasladamos al lugar, les damos la asesoría, pequeño cursillo especial, y ya ustedes, ya sea que con muchachos de servicio social o ahí mismo el personal del museo, pueda llevar a cabo la intervención. Tenemos esa modalidad de tres. Gracias, Rosita. Última participación. Contra ellos y contra ustedes es muy importante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando el Instituto de Antropología se le hizo una solicitud, no existe un documento por escrito, y resulta que el instituto manda a una persona, entre comillas, restaurador, y va, y si ese fuera un mural de 1735, y llega el restaurador y dice, ok, ¿qué hizo esa persona? Llegó y le puso un barniz arriba a la pintura. Lo mandó el instituto en aquellos entonces. La pintura, ¿qué fue lo que hizo? Prácticamente él la está destruyendo como que hizo. ¿Qué hacer en esa situación? Bueno, primero, qué horror. Porque ahí uno, pues bueno, tiene la confianza, lo está mandando el instituto, desconozco este caso, pero en este caso nosotros tenemos que checar, como cuando vamos al médico, que sus diplomas sean de una escuela de medicina. Un restaurador siempre tiene que tener su título de licenciado en restauración. No es artista plástico, no es ceramista, no es muralista, es licenciado en restauración. Una vez que llega, yo soy el restaurador de Lina, bienvenido, muchas gracias. Puedo ver sus credenciales, puedo ver su cédula, su título y el currículum. A raíz de eso nosotros nos damos cuenta si es una persona capacitada para hacer la intervención o un charlatán, que espero que nunca jamás vuelva a ocurrir, eso no sé por qué sucedió, pero digamos que se da ese triste caso en el que un centro INA manda a una persona no capacitada y hace algo como poner un barniz en una pintura mural. Pues bueno, ustedes pueden hacer una denuncia formal a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en la Ciudad de México. Pueden también pedirme por correo este dato, yo se los doy con mucho gusto, y ahí ya entra incluso un proceso legal por daño al patrimonio cultural, incluso aunque sea dentro del instituto. Pero la Coordinación de Conservación es el principal organismo para manejar este tipo de situaciones de mala intervención. ¿Alguien quiere preguntar? Última de la última. Dentro de la plática mencionaron que por los lugares y demás se encontraban por piezas arqueológicas y que no era factible que la persona que se los haya encontrado lo tomara, que se avisaran a Lina. En este caso, cuando se le avisa a Lina, ¿a quién va a pertenecer el objeto? ¿A Lina o a quien se lo encontró? Bueno, en la plática lo primero que les comenté es que las piezas son patrimonio, o sea, de todo el mundo. Entonces,
las piezas nunca tienen dueño. Eso es lo primero. Todos los mexicanos somos dueños de todas las piezas. Aquí lo que pasa es que si usted va, lo primero que tiene que hacer es ir y denunciar, o sea, esa es la palabra, ir y decirle en la sección de arqueología que corresponda a su entidad, encontramos tal cosa. Si usted puede llevar ya puntualmente unas fotografías con celular, si tiene la ubicación, es lo ideal. Llega con la persona y no se vaya de ahí hasta que organicen en qué fecha es que se puede hacer la atención a la denuncia. Porque nos ha pasado que nos hablan por teléfono y después nosotros le hablamos de vuelta a la persona y ya nunca nos podemos comunicar. Les hablamos y cuando no conoce a alguien el número, lo digo por mí misma, buzón y nunca te contesta, ¿no? Entonces, es mejor que vayan en físico a hacer la denuncia y que vayan acompañadas de ya sus fotografías y decir puntualmente en qué lugar se localiza. Normalmente, si en la comunidad en donde se encontraron las piezas ya existe un museo comunitario, esas piezas ya no se van a ir al centro INA. Esas piezas ya son factibles de quedarse en el museo comunitario. Pero el que se queden ahí es una vez que ya se haya hecho la investigación. O sea, cuando sí se amerita normalmente la excavación, se tiene que hacer una excavación y que sería en modalidad de rescate. Esta va a durar máximo un mes. Dura entre 15 días, un mes, que los arqueólogos tienen que estar ahí trabajando. Esos materiales en el momento que se está haciendo la excavación normalmente se llevarían al centro INA, al estatal. Ahí se hace la investigación, se hace la catalogación y ya entonces, una vez que se haya terminado este proceso de estudio, esas piezas son factibles de regresarse al museo comunitario. En este caso, sí se tiene esa colaboración, porque como les digo, las piezas no tienen dueño, ¿sale? O sea, son de todos los mexicanos. Se podría quedar como custodio de particular, pero si ya se sabe que es un sitio, sí, exactamente, siempre es el registro, o sea, se puede quedar en el museo comunitario, pero otra vez se tiene que solicitar que se amplíe la colección, o sea, que esa pieza forme ahora parte de la colección, ¿sale? Bien cortito. Uno de los pilares de enlace entre la red estatal, nuestro presidente Rodolfo, nuestro vicepresidente y un organismo que está bien establecido, son los representantes de Estado. En este caso, Miguel es representante de Estado, presidente de Sinaloa, y el compañero ha sido, o es todavía, ¿verdad? Acaba de ser, se está comprado, pero son los representantes. Ellos tienen bajo sus espaldas la coordinación de cada uno de los estados con la red de la zona norte. Y los informes son necesarios, ya lo hemos dicho varias veces, comunicarnos con nuestro delegado estatal, con nuestro representante estatal, para que haya una buena comunicación. Hoy les cedo el micrófono a ellos dos como representantes estatales para que hagan entrega de un reconocimiento a Cintia y a Rosita. Nada más para corregirle al profe, yo soy secretario de la directiva, de la Monumentos, y el representante del Estado de Rodolfo. Yo soy vicepresidente allá en Sinaloa, soy la mano derecha del Rodolfo, por la izquierda, no sé. Decirles que yo estoy muy emocionado al escucharlas a ustedes. Las felicito y felicito a los organizadores, profe Gerardo, profe Rubén, por haber seleccionado estos temas. Hace mucho teníamos ganas de escuchar estos temas. Estamos nosotros, Rosy como encargada del museo y yo como director, ya estamos pensando llegar a actualizar el inventario, saber exactamente cuántas piezas tenemos, llegar y poner cortinas en ciertos lugares, no dejar que tomen fotos con flash, o sea, muchas cosas de aquí nos vamos a llevar, y estoy seguro que muchos de ustedes están pensando igual que yo, o algo parecido. Entonces yo les agradezco a ustedes por estos temas. Muchas ganas teníamos de saber qué hacer con lo que manejamos a diario, con lo que se maneja en cada uno de los museos. Les agradecemos. A mí me toca entregar este reconocimiento a Rosa María Ortiz por su valiosa participación
en el 18º encuentro de museos comunitarios y museos Zona Norte, y está firmado ahí por los responsables, por Rodolfo y el profe Gerardo y el profe Rubén. Felicidades. Muy bien, decirles que nuestro museo es Grupo Coadyuvante de Lina, Jalpa, Zacatecas, somos un grupo coadyuvante, somos una junta vecinal y Grupo Coadyuvante de Lina, y por ende todas nuestras mesas ya están registradas. Por ahí tenemos algunos aumentos, vamos a hacer lo propio para este registro. Muy bien, este reconocimiento es a la arqueóloga Cintia Vidal, y ya el compañero leyó la leyenda, y luego es muy fructífera estas pláticas rápidas, ¿ya? Porque luego hay pláticas muy tediosas que no te dejan nada. Entonces fue muy práctico, muy técnico, y les agradecemos mucho.